Entonces ya acabamos la adopción. Y ahora sigue otra doctrina que se llama la santificación. Si se fijan, hemos visto casi siempre puras doctrinas que es algo que Dios hace. Por ejemplo, vimos la elección, es algo que Dios hace, el ser humano no participa en nada ahí. Vimos el llamamiento, vimos que el llamamiento es una obra de Dios. La regeneración, la justificación y la adopción. O sea, cada una de esas pasos, cada una de esas doctrinas es algo que Dios hace. Por ahí vimos que es la conversión y la fe, que es algo donde nosotros participamos. Sin embargo, aquí va a haber una diferencia. Ya la santificación es una obra de Dios, pero ahí nosotros también participamos en ella. Y todo lo que hemos visto, o sea, lo podemos encerrar bajo, o sea, menos la elección, porque es desde antes de la creación del mundo. Todas esas doctrinas las podemos encerrar o sea, cronológicamente todas suceden al inicio de la vida cristiana: llamamiento, regeneración, conversión y fe, justificación, adopción. Si fijan, o sea, hay un orden más bien lógico, pero cronológico. O sea, si alguien se arrepiente y cree en Cristo, o sea, sucede todo eso al mismo tiempo. Vamos a ver que la santificación también inicia ahí, pero no acaba ahí. O sea, al contrario de otras doctrinas que son una vez. O sea, somos regenerados una vez y es ahí, es instantáneo. La justificación, todo eso es instantáneo. Sin embargo, la santificación es un proceso. Es un proceso que inicia cuando somos salvos. Y otra vez es importante decir aquí que tanto Dios como el hombre cooperan para llevar a cabo la santificación. No es ni una obra completamente de Dios, ni tampoco es una obra completamente del ser humano. Por ejemplo, ya hemos visto en Gálatas que los frutos que acabamos de estudiar son frutos del Espíritu. O sea, ni siquiera ahí, que es santificación, deja así como que al hombre solo. No, es cooperativo. Y la definición es: la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Entonces, eso es lo que es la santificación. Palabras clave ahí es progresiva, o sea, día a día crece, de Dios y del hombre, o sea, las dos partes están involucradas. Nos hace cada vez más libres del pecado y por lo tanto ser cada vez más semejantes a Cristo. Cristo es, como es Dios, es 100% santo. Esa es nuestra meta, llegar a ser como Cristo. Aquí tengo un cuadro que es muy útil para ver, por ejemplo, la diferencia entre justificación y santificación, porque son diferentes. La justificación, o sea, si tengo el cuadro, si se lo imaginan, si ponemos la justificación del lado izquierdo y la santificación del lado derecho, en la justificación, acuérdense que se trata de nuestra posición legal delante de Dios. En pecado somos culpables delante de Dios. Siendo justificados, no nada más somos perdonados, sino que somos declarados justos delante de Él. Entonces la justificación trata de nuestra posición legal. La santificación es más bien una condición interna. Pues por eso son diferentes. Una es una posición legal, la otra es nuestra condición interna. La justificación es una vez para siempre, somos declarados justos y ya, para siempre. Y la santificación continúa hasta que nos morimos. También esa es otra diferencia. La justificación, como mencionamos ahorita, es una obra que Dios hace, o sea, es lo que Él hace, es una obra completamente de Él. Y la santificación, nosotros cooperamos a Él, no es totalmente de Dios. La justificación es perfecta en esta vida. O sea, si somos declarados justos, somos declarados justos en el momento que nos arrepentimos y punto. Ya esa es nuestra posición legal delante de Dios, en ser justos. O sea, ya no hay nada que agregarle, ya no hay más grados de ser justo ni menos grados de ser justo. Esa es una vez para siempre, es perfecta. Y la santificación no es perfecta en esta vida. Estamos diciendo que alguien pudiera llegar a ser perfecto en esta vida. Ahorita vamos a ver que no, pero contrastándolo con unos versículos.
Y por lo tanto la justificación es igual para todos. Todos vamos a estar vestidos con una justicia delante de Dios, y esa es nada más la justicia de Cristo. Entonces, esa es la justicia con la que Dios me va a juzgar, y nadie va a tener más que otra, porque la única justicia que va a contar delante de Dios es la justicia de Cristo. Entonces, para todos los cristianos es igual. Sin embargo, la santificación no. Si se trata de dejar el pecado, va a haber unos más santificados que otros. Por eso también es diferente. Lo que vamos a ver hoy son las 3 etapas de la santificación y la aclaración de que si se completa o no en esta vida. Vamos a ver, la primera etapa es que la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. O sea, ahí es donde inicia la obra de santificación. Fíjense ahí en Tito. Una pequeña carta de las últimas de Pablo. Después de 2 de Timoteo. Dice Tito 3:5. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esa renovación está hablando de la santificación. Y si se fijan, está hablando sobre cuando nos salvó. O sea, cuando nos salvó hizo esto, y ahí va la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, o sea, cuando alguien es salvo, cuando alguien ha nacido de nuevo, si se fijan, ahí está la regeneración y la renovación. O sea, están juntas la regeneración con la santificación. Cuando alguien es salvo, entonces es regenerado y santificado en ese sentido, y por lo tanto desde ahí debe de empezar a desprenderse de los hábitos pecaminosos que tiene. O sea, no se puede llegar a ser salvo y continuar con el mismo estilo de vida y como que poco a poco ahí empezar a cambiar. No, o sea, lo que sí debe haber es un cambio un tanto radical en esa persona. Ahí no está muy lejos 1 de Juan 3:9. De Juan 3:9 dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si se fijan, el que ha nacido de nuevo, 1 de Juan 3:9, todo el que ha nacido de nuevo, dice, no practica ya el pecado. ¿Anda? Entonces Juan lo pone así medio estricto. O sea, el que ha nacido de nuevo, dice, ya no puede Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios no quieren como Dios quiere. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Sí, o sea, si alguien ya ha sido regenerado, si alguien ya ha sido adoptado, etcétera, dice, ya no puede seguir pecando de la misma manera que lo hacía antes. ¿Por qué? En Gálatas hemos visto que recibimos el Espíritu Santo y vienen los deseos del Espíritu que empiezan a pelear contra los de la carne. O sea, por eso se empieza a dejar de pecar. Otra vez, no es de que sigo igual y como que poco a poco, no. Como ya está el Espíritu Santo dentro del creyente, esos deseos ya se oponen fuertemente a los de la carne. Y ese cambio moral, o sea, ese cambio de deseos y por lo tanto de acciones, ahí es donde vemos que se inicia la primera etapa de la santificación. Y por eso en este sentido hay como un traslapo en la regeneración y la santificación. Por eso decimos que ocurren juntas. O sea, todo lo que hemos visto ocurre al inicio y la santificación también. También ocurre al principio, pero ya vimos que no acaba ahí. O sea, no es instantáneo. Por lo tanto, otra vez, ese cambio moral lo vemos como la primera etapa de la santificación. Y como lo vemos, o sea, como vemos que es ese cambio al principio, podemos decir que, así como Pablo en algunos lugares que ya pasó, en 1 Corintios 6:11,
Y alguien más vaya a Hechos 20:32. Hechos 20:32. Dice 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si se fijan, Pablo ve la santificación como un evento que pasado. Ahí dice, ustedes fueron lavados, fueron santificados, o sea, algo que ya pasó. Y pues esto no significa que Pablo enseñó mal la santificación, sino que se está refiriendo a ese momento de la conversión, donde se puede decir que alguien ha sido santificado. Hechos 20:32. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Esa frase que ahí traduce elegido, que para su pueblo, dice el original, herencia entre los santificados, darles herencia con los santificados. Y esos santificados pues son todos los cristianos. Y otra vez ahí lo menciona como algo que ya pasó, o sea, con los santificados, y no con los que se están o con los que serán. Es interesante eso. Entonces, este paso inicial se involucra pues un rompimiento así bastante definido con el poder y el amor al pecado. O sea, por eso ocurre un cambio en el cristiano, porque es algo así fuerte, es algo que internamente es algo abrupto. Por eso el pecado ya no lo domina, eso es un aspecto del cristiano, ya no lo domina, por eso puede pelear contra él y ya no le gusta. O sea, como ya tiene los deseos del espíritu, ya el pecado ya no lo hace con gusto o sin conciencia alguna. Al contrario, o sea, ya no le gusta, y si lo comete ya es algo que le incomoda mucho. Es por eso que el cristiano empieza a tener este cambio radical de comportamiento. Entonces, una duda con eso. O sea, hay una primera etapa a la cual podemos decir que ya pasó. O sea, que él ha sido santificado, en el sentido de que como ha sido salvo, ha iniciado su proceso de santificación y se debería demostrar con su vida. Número 2. O sea, el proceso de santificación empieza y continúa a lo largo de la vida, hasta que nos morimos. Pues a pesar de que el Nuevo Testamento lo ve como algo que inicia o que ya pasó, aún así también habla que es algo que se continúa. Fíjense, vamos a Romanos capítulo 6. Ahí en Romanos 6, el verso 18 dice algo, dice, y habiendo sido libertados del pecado, se han hecho siervos de la justicia. O sea, si se fijan ahí dice, ustedes han roto con el pecado, ustedes han liberado de ese poder. Si se fijan, podríamos decir que ahí inició el proceso de santificación, pero no es que ya fuimos liberados por completo del pecado. O sea, yo ya no peleo contra el pecado, ya soy perfecto. No, fíjense lo que dice el verso 11 ahí mismo. Dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces esta es también otra afirmación. Ustedes han muerto al pecado y ahora están vivos para Dios. Sin embargo, pues si nos quedamos con esos dos versículos, ¿qué decimos? Pues ya la hicimos, ¿verdad? Ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Sin embargo, en los versos 12 y 13 dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, a pesar de que Pablo habla de la verdad, de que hemos muerto al pecado, de que hemos sido liberados de él, ¿qué dice? De todas maneras, o más bien por lo tanto, ¿verdad? Es lo que decíamos ayer. Por lo tanto, una vez que ustedes entienden esto, no usen su cuerpo, o sea, todo lo que es su cuerpo, todas sus extremidades, todas sus facultades, para el pecado. Más bien, úsenlo para Dios. Preséntenlo como instrumentos vivos para Dios. O sea, aún así, menciona ese imperativo, ese mandamiento a santificarse, a dejar el pecado y a vivir para Dios.
O sea, aún diciendo que hemos muerto al pecado y que somos liberados de él. Fíjense, es un continúen venciendo al pecado. Y el 19 ahí mismo dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Antes su cuerpo era un esclavo del pecado, pero ahora ya no, y por lo tanto deben de presentar su cuerpo como un esclavo, pero ahora de la justicia, del bien. Hay una serie de versículos que hablan claramente que la santificación es un proceso. Vamos a ver dos nada más. Hay un poquito después en 2 Corintios 3:18. 3:18. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, como de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Aquí dice, ¿cómo somos transformados? De gloria en gloria. Y esto significa, o sea, de un nivel de gloria a otro, de gloria en gloria. Así es como es la santificación. Y si se fijan, es progresivo, es continuo. Un poquito más adelante en Filipenses, después de Efesios, después de Gálatas, en el capítulo 3, Filipenses 3, 13 y 14. Aquí dice Pablo, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo vive Pablo? Como si ya se hubiera acabado la vida cristiana, ya se acabó. Dice, no, al contrario, o sea, yo vivo como si todavía no lo tuviera, como si no lo hubiera alcanzado. Por eso prosigo a la meta, o sea, yo sigo corriendo. O sea, más bien la vida cristiana empezó la carrera. Dice, yo más bien sigo corriendo hasta el final, hasta que gane la carrera. Entonces, ese y una serie de otros pasajes muestran que la santificación es un proceso y que se corre hasta el último, o sea, hasta el final. Les digo, podríamos ver muchas más citas, pero no es necesario porque, si se fijan, ayer comentamos un poquito que el Nuevo Testamento se compone, las cartas, se componen casi siempre de una parte teórica, realidades espirituales que tenemos que entender, y después que la aplicación práctica, o sea, por lo tanto, esto, no hagan esto, hagan esto. Y como son tantas exhortaciones, ¿qué nos está diciendo? Que hay que santificarnos, que toda esa serie de exhortaciones son para que nosotros entendamos que necesitamos santificarnos una y otra vez, poco a poco. O sea, todos los mandamientos que ven en la Biblia son para nuestra santificación. Todas las exhortaciones, todos los ánimos que vengan aquí son para nuestra santificación. O sea, la expectativa de todos los autores del Nuevo Testamento es que nosotros crezcamos en santificación, que dejemos el pecado. O sea, por eso por eso escribieron de la manera que escribieron. Ellos esperan que al entender las verdades espirituales, por lo tanto, nosotros empecemos a dejar el pecado poco a poco. Entonces está claro eso. Inicia, hay un cambio radical, pero ese cambio radical necesita ir creciendo más y más y más hasta el final. Punto número 3, por lo tanto, la santificación se va a completar en nuestra muerte para nuestras almas y cuando el Señor regrese y nos dé nuevos cuerpos para nuestro cuerpo, en ese sentido. Pero al menos en pocas palabras, la santificación se acaba cuando morimos. Si se fijan, parte de los versículos que hemos visto, o sea, se menciona que parte del pecado permanece en nosotros. Aún está el antiguo yo queriendo apoderarse del nuevo. Aún están los deseos de la carne peleando contra los del espíritu. Ahorita leímos en Romanos 6:12 que ya no, por tanto, ya no habite el pecado en ustedes, ya no presenten su cuerpo para el pecado. Se parece que es claro que
aún queda esa pelea. O sea, sí deja entender que la pelea aún es clara. Y por eso, como la pelea aún está vigente ahorita, por eso no se va a acabar en esta vida. O sea, porque las exhortaciones son constantes. Pero, o sea, una vez que morimos y pasamos a estar en la presencia de Dios, nuestra santificación se va a completar, en un sentido. Uno, para nuestras almas nuestras almas van a quedar liberadas de todo pecado y van a ser perfectas. Fíjense lo que dice Hebreos 12:23. Desde el 22 dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya que perfectos. ¿Qué dice esa traducción? En el 23. Sí. Y ahí todos aquellos quienes Dios trató como hijos, de que les dio derecho de vivir en el cielo, ustedes se han acercado a Dios en camino. Y también juzgará todo el mundo. También se ha acercado a los espíritus de las personas buenas que Dios hizo perfectas. Ahí está. O sea, cuando uno muere, las almas son esas ya perfectas. En el alma ya no queda ningún rastro de pecado, ya ahí es donde somos liberados por fin del pecado. Y hay una frase muy famosa en Apocalipsis 21:27, que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Nada impuro, absolutamente nada impuro. Y por eso el Señor, así como dice aquí, hace perfectas ya las almas cuando partimos con Él, y por eso están delante de su presencia. Delante de su presencia no hay ningún impuro, nada, así, sin ningún rastro. Al contrario, o sea, todos los espíritus, dicen, de los justos hechos ya perfectos. O sea, el Señor los hace perfectos al momento en que mueren y entran con Él. Pero la santificación no involucra solamente nuestra alma, involucra toda nuestra persona y por lo tanto también involucra nuestros cuerpos. Ahí hay unas citas para aclarar esto. 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, dice, de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, la santidad no nada más es del alma, ni nada más es de la carne o del cuerpo. ¿Cómo es? De las dos, de la carne y del espíritu. Entonces, si hemos entendido que hasta que el Señor regrese nos va a dar cuerpos nuevos, entonces debemos de decir que la santificación se va a completar, o sea, totalmente, de una manera plena, hasta que Dios nos dé los nuevos cuerpos. ¿Por qué? Porque van a ser nuevos cuerpos sin tendencias pecaminosas. Entonces por eso decimos que la santificación no se acaba tanto hacia el momento de morir. El momento de morir se acaba, se acaba para nuestras almas, son hechos ya perfectos, así como leímos, los espíritus hechos ya perfectos. Pero hasta que no vuelva el Señor y nos dé nuevos cuerpos semejantes al de Él, como cuando resucitó, es cuando podemos hablar de que la santificación ahí se ha completado totalmente, porque ya hay pues una santificación ahora sí del cuerpo también, y ahí es el último paso. Filipenses otra vez 3 también, pero el verso 21 dice desde el 20: porque nuestra ciudadanía no está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, ahí está claramente diciendo que Él transformará este cuerpo de este estado de humillación, así se le llama, a un estado de gloria. ¿Por qué es de gloria? Porque es semejante al de Él. Cuando Cristo resucitó, tuvo un cuerpo que es semejante al que nosotros vamos a tener.
¿Una duda con eso? Esto nos lanza al último punto que vamos a ver hoy. El último punto es: la santificación nunca se completa en esta vida. Ha habido algunas personas que han dicho que sí se puede en base a algunos versículos. Ahorita leímos 2 Corintios 7:1, vamos a volverlo a leer ya con esto en mira. Dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y lo dice ahí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en Mateo capítulo 5 verso 48 está ese famoso versículo que dice: por tanto sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. O sea, muchos dicen, a la luz de estos pasajes, la Biblia dice que de alguna manera u otra sí podemos alcanzar esa perfección moral, esa perfección en santidad. Y por lo tanto, o sea, Dios nos debe, como dice esos versículos, lo que acabamos de leer, Dios nos debe dar esa capacidad para poder llegar a ser perfectos. Por lo tanto, dicen, o sea, se puede llegar a un estado de perfección en esta vida. No es raro, ¿verdad?, que lo escuchemos, pero eso es lo que han dicho, se puede llegar a este estado de perfección. También apuntan otros versículos como 1 de Tesalonicenses 5:23. Dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea perseverado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí dice: para que los santifique por completo. Y nada más para variar, 1 de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6 dice: todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Entonces, palabras otra vez muy tajantes de Juan. Entonces la pregunta es: ¿acaso estos versículos enseñan que se puede llegar a la perfección moral? Vamos a ver que si los examinamos cuidadosamente, no apoyan esa postura. Número 1, la Biblia nunca enseña que cuando Dios nos da un mandamiento, que Él nos dé también la capacidad para cumplirlo. Por eso la Biblia no lo enseña. Si se fijan, Dios manda absolutamente a todas las personas, en todos los lugares, en todos los tiempos, ¿a qué? A obedecer su ley, a obedecer sus mandamientos, a ser santos, absolutamente todas las personas. Y los tiene como culpables si no los obedecen. O sea, por eso necesitamos la salvación, porque absolutamente todos somos culpables delante de Él, por lo tanto necesitamos la salvación. Y acuérdense que a pesar de eso, la Biblia nos describe como muertos en nuestros delitos y pecados, como con la mente puesta en las cosas de la carne y todo eso. Y a pesar de eso, Dios nos hace responsables por nuestro pecado. Entonces es posible que Dios nos demande ciertos mandamientos o todos sus mandamientos sin tener necesariamente la capacidad para cumplir, porque muertos en nuestros delitos y pecados no podemos cumplir. Entonces esto es falso para empezar. O sea, ellos dicen, si ahí dice que sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, es porque Dios nos da la capacidad para hacerlo. No es cierto. ¿Qué más? Es en ese versículo específicamente cuando dice Jesucristo: sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué es lo que está enseñando realmente? Sí, o sea, Jesucristo nos está poniendo la medida. O sea, ustedes tienen que llegar acá. O sea, ustedes tienen que apuntarle ahí. Que si ustedes llegan aquí, acá o acá o acá, pues fue su grado de santificación. Pero sin embargo, Jesucristo no dice, pues como no pueden, pues lleguen aquí más abajo. No, la Biblia dice: sean santos porque yo soy santo, sean santos porque, o sea, como yo soy santo, dice el Señor. Por lo tanto, eso es lo mismo. Aquí está la santidad completa de Dios, ahí es donde tenemos que apuntar.
no hacia abajo, no hacia un más o menos, no hacia el estándar del vecino o de otro cristiano, no. La vara es hasta arriba. Por eso dice Jesús, sean perfectos como su Padre es perfecto. Eso estaría mal si Jesucristo hubiera dicho otra cosa, sean perfectos o sean tan buenos como esto nada más. Sí, como puedan, o nada más como aquí, o un 80% de lo que yo fui, o algo así. Por eso nada más está hablando de la vara. Aquí está, ustedes tienen que disparar para allá. Y el hecho de que nosotros, no seamos capaces de llegar hasta Él, no significa que el estándar se baja. De ninguna manera, el estándar sigue siendo ese, y es ahí donde, pues día con día, con la gracia, con el perdón de Dios, es donde nosotros pues intentamos llegar, con todas nuestras fuerzas. Y es lo mismo cuando los versos que vimos ahorita, cuando Pablo le dice a los corintios que completen la obra de santificación, o cuando piden en oración a los tesalonicenses que Dios los santifique plenamente. Él está diciendo, es que esa es la meta. La meta, mi oración es que Dios los santifique pues completamente, porque la meta nunca se cambia, jamás se cambia. No está diciendo necesariamente que lo van a conseguir, pero al menos su oración es que Dios los santifique lo más alto que se pueda, pero de esa medida, nada más. A lo mejor lo más controversial es esa de 1 Juan 3:6, no sé si se quedaron ahí. Otra dice, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. A lo mejor eso es todavía más tajante. Sin embargo, hay otro tipo de declaraciones similares en Juan. Por ejemplo, el 4 dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Juan hace ese tipo de declaraciones. Y el verso 9 lo veíamos ayer también, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Parece que Juan habla así como blanco y negro, así excesivo. Sin embargo, como Juan usa el tiempo presente, el que practica, todo el que dice, todo el que permanece en Él no peca. Como usa el presente, lo que Juan se refiere es una acción continua. Es una acción de día con día. En palabras de Gálatas 5:22, veamos que los que practican tales cosas, ¿qué decían? Las obras de la carne, que no heredarán el reino de Dios. Los que las practican, como es presente, ¿a qué se refiere? Los que viven bajo esa rutina, los que viven practicando de esa manera. Por lo tanto, aquí significa lo mismo. Todo el que permanece en Él, ya parafraseado, es no continúa pecando. El pecado ya no forma una parte cotidiana de su vida, ya no es un hábito, pues, que ya ha roto con eso. Y dice, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Sí, amén. Todo el que continúa pecando, todo el que sigue viviendo como si no hubiera conocido a Dios, por eso dice, ni le ha visto ni le ha conocido, es pura mentira. ¿Sí queda claro eso? ¿No aclara esa traducción eso? ¿Qué? ¿No aclara esa traducción eso? ¿Cuál es? 1 Juan 3:6. Dice, por eso, cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Sí, ahí se continúa pecando. ¿Y el 9? El 9 dice, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no pueden seguir pecando porque es un hijo de Dios. Ahí dice todo el que sigue pecando, y aquí dice ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque eso es lo que dice. Además, si queremos ir a pasajes que enseñan claramente que no podemos llegar a ser perfectos, en el Antiguo Testamento hay algunos. Miren, Primera de Reyes, después de Samuel. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46.
Aquí es una oración de Salomón, dice, cuando pequen contra ti, y luego entre paréntesis, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos, y bla, bla, bla. O sea, aquí lo que está diciendo Salomón es, o sea, cuando ellos pequen, que ellos vengan al templo y ahí sí siguen leyendo, si se arrepienten y hacen todo esto, bla, bla, bla. Pero si se fijan, está hablando de creyentes. Y hablando de creyentes, dice, cuando pequen contra ti, ¿lo que dice ahí el comentario? Pues no hay hombre que no peque. Y otra vez está hablando de creyentes, está hablando del pueblo de Dios que se va a arrepentir de sus pecados. Entonces aquí no, pues aquí como que tajantemente dice, sí. ¿Qué dice eso? Dios mío, todos somos pecadores. Y si tu pueblo llega a pecar contra ti, a lo mejor te vas a enojar tanto que lo entregarás a sus enemigos. Ellos se llevarán a tu pueblo a otro lugar, lejos de ustedes. Sí, o sea, ven ustedes los pecadores, ¿verdad? A lo mejor eso lo damos por hecho. Está hablando de los creyentes y más adelante dice, pero cuando ellos se arrepientan y se vuelvan de todo corazón, para que los aceptes, pero el comentario sigue siendo para los creyentes, pues no hay hombre que no peque. Proverbios 29, después de los Salmos. Sí, dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta es una respuesta obvia y es, nadie. Nadie puede decir eso, estoy limpio de mi pecado. Y en el Nuevo Testamento, vamos a ir a Mateo 6, 11 y 12. Cuando Jesús nos enseña a orar, ¿qué dice? Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Y qué dice? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas dice sobre pecado, que es lo mismo. Estas no son deudas económicas, son deudas espirituales con Dios. Y deudas, otra vez, de ese mismo sentido, entre las personas. Y Santiago 3:2. Aparte de una serie de versículos que hemos visto en otras ocasiones, pero al menos Santiago 3:2 dice: porque todos tropezamos de muchas maneras. Es como lo pone como una ley casi. Todos tropezamos de muchas maneras. O sea, unos pecan de esta manera, otros pecan de la otra, pero el chiste es todos pecamos, todos. No, o sea, número uno, absolutamente todos pecamos de muchas maneras. Por lo tanto, la santificación no se completa en esta vida, pero tenemos que tener cuidado al decir eso. Tenemos que tener mucha sabiduría para entenderlo, porque se puede usar como una excusa para no esforzarse en la santificación. No, como no voy a llegar a la perfección, no me santifico y ya. Falso. La Biblia dice que tienes que santificarte y el estarte santificando dice que es una muestra de que en verdad has sido salvo, de que en verdad has sido transformado. Entonces, ese pensamiento lo contradice la misma Biblia inmediatamente. Otros pueden perder la esperanza de, no, pues como no puedo llegar a la perfección, pues pierdo esa esperanza de poder llegar a ser perfecto. Pues no, tampoco la Biblia dice que debes de esforzarte para eso. O sea, al contrario, en lugar de perder la esperanza, la Biblia te exhorta a que tú sigas disparando hacia ese estándar. Y todavía más, hay que recordar, cuando hemos entrado, eso es lo que vamos a ver la semana que entra, que es cooperativo esto, o sea, no es con nuestras propias fuerzas. La santificación dice claramente que es con el poder de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, y cuando yo entiendo que es de esa manera, pues me anima a seguirme santificando. Por lo tanto, aunque no se complete en esta vida, tenemos que recalcar que nunca debemos de dejar de santificar, siempre va a estar creciendo. ¿Una duda con esto primero que vimos de la santificación?
Pues podemos decir que tiene las tres etapas de iniciar, de continuar y de terminarse. Para nuestras almas, al momento de morir, y para nuestros cuerpos, al momento en que Dios nos dé nuevos cuerpos. Y que en realidad no se puede completar. O sea, no hay alguien que diga, ya soy perfecto y ya viva su vida en perfección. No se puede. Pues no, una duda o algo, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias por ayudarnos a entender la doctrina de la santificación, que si profesamos ser cristianos, Señor, que se haya mostrado ese cambio radical ante el pecado, de que podamos ser salvos genuinamente, así como dice Santiago, mostrando nuestra fe por nuestras obras. Ayúdanos a santificarnos, a continuar y a descansar en que la lucha contra el pecado va a terminar, y es cuando muramos y por último cuando tú vuelvas. Ayúdanos a tener cuidado en entender que esta santificación no se puede completar en nuestras vidas, pero de todas maneras que tú nos mandas a santificarnos y que lo hacemos con el poder de tu Espíritu. Te damos gracias. Amén.